Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a hablar un poco de minería y hash rate para que veamos cómo está la situación. También vamos a comentar que Tether ha hecho una auditoría y eso pues mucha gente venía dudando de Tether desde hace muchos años y deja claro ahora mismo que Tether está perfectamente. Y luego también vamos a hablar de MSCI, que está planteando mm, que las empresas no operativas no participen en sus índices, y esto afecta directamente a las empresas como Metaplanet o Strategy. Así que vamos a comentar esas tres noticias. Vamos a empezar por la última que os he comentado. Los poseedores de Bitcoin, Strategy y Metaplanet enfrentan exclusión del índice bursátil según la propuesta de MSCI. MSCI tiene varios índices mundiales sobre los que invierten los fondos de inversión, y sería muy negativo para Metaplanet y para Strategy que estas empresas saliesen de ese índice, ¿no? Entonces, bueno, esto se está planteando. No sé qué posibilidades hay de que esto ocurra, pero evidentemente no es una noticia positiva. Os lo comento para que sepáis por dónde va la situación. Luego, las otras dos noticias que íbamos a comentar. Empezamos por la de Tether. Tether completa su primera auditoría financiera integral y recibe una opinión favorable de KPMG, que es una de las cuatro grandes empresas que realizan auditorías. Mucha gente ha estado tirando porquería sobre Tether durante mucho tiempo, sin ninguna base, porque además ya había un juicio en Estados Unidos, en Nueva York, a partir del cual estaba obligado a presentar cuentas cada cierto tiempo, con lo cual estaba ya bastante controlada la empresa, pero han querido dar un paso más y hacer esta auditoría con una de las grandes auditoras mundiales, y ha salido una auditoría positiva. Nos dice: la auditoría de KPMG abarcó los estados financieros de Tether correspondientes a 2025 y descubrió que sus reservas superaban sus pasivos en 6.800 millones de dólares. Es decir, tienen más dinero reservado de los Tether que están emitidos, en 6.800 millones de dólares, que es una barbaridad, ¿vale? Os podéis leer el artículo completo, no lo vamos a hacer porque sería muy largo. Y aquí nos dice Pablo Ardoino, el dueño de Tether, que se ha auditado con una de las cuatro grandes compañías. Un día increíble, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos dice, y podemos ver un poquito todo el artículo para ver qué es lo que ha concluido esta auditoría, ¿vale? Y por último, vamos a ver qué es lo que está pasando con la minería. Nos dice: los mineros públicos de Bitcoin redujeron su tasa de hash en un 13,4% a medida que aumentan los ingresos por infraestructura de inteligencia artificial. La IA y la computación de alto rendimiento están transformando la economía de la minería a medida que los operadores reutilizan los centros de datos y de energía, mientras que un grupo más pequeño de mineros continúa expandiendo la capacidad de Bitcoin. ¿Qué es lo que vemos en el hash rate? El hash rate está cayendo, como podéis ver ahí. Y si veis el gráfico y observáis la anterior caída de precios de Bitcoin, que es la línea negra, apenas hubo movimiento del hash rate a la baja. Y ahora estamos cayendo bastante con la caída del precio, ¿no? Para que la gente se dé cuenta que esto no es un ciclo normal de Bitcoin. Aquí está habiendo un cambio general de inversión, y está dejando a Bitcoin un poco fuera de juego la entrada de la inteligencia artificial. Si nos acercamos un poquito más en este gráfico y vemos solamente los últimos 3 años, vemos cómo el hash rate está cayendo poco a poco, goteando a la baja, cosa que no era así en otros mercados bajistas, donde sí que había una pequeña corrección al principio de la caída, pero luego, según iba avanzando el mercado bajista, el hash rate se iba recuperando, y de hecho, antes de volver a subir los precios, el hash rate ya había subido por encima del máximo que había tenido cuando estaba en mercado bajista, ¿no? Por ejemplo, aquí, fijaros, vamos a acercar un poco más el gráfico aquí. No sé si me deja. Ahí. Si os dais cuenta, aquí cuando se produce el pico de mercado, el hash rate sigue subiendo, sigue subiendo. Tiene una pequeña caída aquí con esta pequeña crisis, pero luego va para arriba. Y de hecho, fijaros como aquí en el suelo de mercado, el hash rate está mucho más alto
que cuando estaba en el pico de mercado. Y la situación actual es totalmente diferente. Lo digo porque hay gente que se piensa que milagrosamente, dentro de no sé cuántos días, algunos dicen hasta el número exacto de días, el mercado se va a dar la vuelta. El mercado no está ni mucho menos igual que otras veces. Esto no es un ciclo de mercado como los que ha habido en el pasado en Bitcoin y estamos sufriendo algo peor. Es un cambio de la estructura del mercado general para Bitcoin, en el que ha pasado a no ser un activo principal. Estamos viendo el desacople con las bolsas. De hecho, aquí, desde este punto que estoy marcando de máximos que marcamos en el 2021 hasta este mínimo, la bolsa cayó un 30 y pico por ciento. Ahora es la situación contraria. La bolsa ha subido más de un 30% desde que Bitcoin marcó su pico. O sea, en vez de bajar un 30, está subiendo un 30. O sea, la diferencia es de un 60% o más, ¿vale? De lo que está pasando ahora a lo que pasó en el ciclo anterior. Así que no tiene nada que ver. Estamos mucho peor y no hay además nada, ningún catalizador por delante lo suficientemente fuerte como para que nos saque de esta situación como si no hubiera pasado nada, ¿vale? No hay ahora mismo bueno, va a venir la adopción de las empresas. No, la adopción de las empresas ya ha sido y está siendo dolorosa además para las empresas, que están viendo, pues como hemos visto, noticias de que igual les excluyen de los índices, estamos viendo cómo MicroStrategy vende bitcoins, etcétera, etcétera. O sea que no tenemos algo positivo por delante de lo suficientemente fuerte como para que nos saque de aquí como si fuésemos otra vez el Bitcoin que era en el 2022. No estamos más en esa situación. Cuanto antes nos demos cuenta, antes tomaremos medidas para solucionar esta situación. Antes nos daremos cuenta que cualquier repunte es una buena oportunidad para ir disminuyendo posiciones en Bitcoin, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver lo que está pasando en el mercado. El mercado estos últimos días sigue mal y en lugar de romper hacia arriba, que es lo que debería estar haciendo, porque los índices están en máximos, aquí vemos el SP500 máximo histórico, en lugar de estar rompiendo al alza los 67.000, que tampoco es que sea nada del otro mundo, teniendo en cuenta que llevamos una caída desde el máximo ahora mismo del vamos a ver, del 49%, o sea, estar superando los 67.000 no sería tampoco la gran cosa, pero es que sería lo mínimo que podíamos esperar con los índices en máximos históricos. Está cayendo casi un 50% Bitcoin desde el máximo de octubre de 2025, casi un 50%, y la bolsa desde octubre de 2025, esta fecha que más o menos es el día 5 de octubre, vamos a ver qué es lo que estaba la bolsa en aquel 5 de octubre de 2025 y lo que está haciendo ahora el SP500. Luego vamos a ver el Nasdaq también. Octubre de 2025. 2025. Octubre es el mes 10. 10. Estamos aquí, más o menos. Esta zona. Esta zona aproximadamente. Vale, pues desde ahí hasta el precio actual está subiendo un 15,97%, un 16%. El SP500, mientras Bitcoin está bajando un 50%. Eso no pasó nunca en ningún mercado anterior bajista de Bitcoin. Nunca. ¿Vale? Y eso solamente, como digo, el SP500. Vamos a ver el Nasdaq, por si hay alguna diferencia, no lo sé si habrá. Octubre de 2025. Estamos aquí más o menos, el día 5, aquí. Esta zona. El Nasdaq lleva una subida del 18% casi. ¿Vale? Mientras Bitcoin baja un 50%. Y hay gente que todavía se piensa que eso es normal y entra dentro de una previsión absoluta de los ciclos de Bitcoin y que vamos a subir dentro de 50 y no sé cuántos días. Porque sí, porque sí. La otra vez subimos por algo, no subimos porque sí. Cuando estábamos en los mínimos en 2022 subimos porque la bolsa había hecho un suelo después de un mercado bajista que ahora no existe porque la bolsa no está en mercado bajista, y porque había expectativas de que iba a haber una adopción por parte de las empresas, ¿vale? Salió todo lo de los ETFs, todo. Se juntó todo positivo para que Bitcoin subiese en ese punto. No es algo mágico que porque tocaba subió.
¿vale? La gente se piensa que va a pasar algo mágico dentro de 50 y algo días y vamos a subir porque sí. No hay nada que nos haga ahora mismo subir. Si no nos está haciendo subir la bolsa en máximos históricos, ¿qué es lo que nos va a hacer subir? ¿Vale? No hay ningún catalizador. Entonces, a menos que rompamos alguna resistencia técnica y ese análisis técnico nos haga subir porque está infravalorado con respecto a otros activos, porque otros activos, bueno, infravalorado no, sobrevendido más que infravalorado con respecto a otros activos, pues intentaremos aprovechar eso porque no os penséis que luego eso va por arte de magia a desencadenar un superciclo alcista. Las cosas no suben solo porque sí. A veces suben un poco porque sí, pero eso no es un motivo para subir en el largo plazo, es un motivo para una subida en el corto plazo y después volver a caer. Entonces, eh, si no hay un motivo real para subir, si no hay una adopción real, si seguimos estancados como seguimos, el precio va a seguir estancado. No solo eso, sino que cuando haya una caída de bolsa realmente importante, que no la está viendo y no la ha habido, pues las cosas irán a peor, no a mejor. ¿Vale? Entonces estamos en ese escenario y estos últimos días, sobre todo, pues hemos vuelto a eso, al peor momento de Bitcoin, con una bolsa arrancando al alza y en lugar de arrancar, pues nos hemos caído de la zona de los 65.000 a los 63.000. Ahora mismo estamos por debajo, 62.939. Y la cosa no pinta muy bien. Hemos roto una línea de tendencia, como veis, alcista que teníamos ahí. No hemos hecho una figura clara de hombro, cabeza, hombro invertido. Más clara que esa figura no podría dibujarse, con lo cual, si ni siquiera con una figura tan clara ha habido compras suficientes, aunque sea solo por técnico, para romper esa figura y intentar un amago de subida, si ni siquiera con eso hemos sido capaces de hacerlo, con todo a favor, porque estaba todo a favor para subir. Máximos históricos de la bolsa, figura técnica de libro, línea de tendencia cerquita, o sea, teníamos todo para haber roto al alza. Y no lo ha conseguido, pues eso nos está dando una señal clara de debilidad. Si no somos capaces de ver eso, pues apaga y vámonos, ¿no? O sea, ¿qué más me gustaría a mí que estuviésemos subiendo y estuviésemos en 100.000? Pero no es la realidad. La realidad nos está diciendo que el precio está débil, que no hay una narrativa fuerte como había hace 4 años y que el dinero se está desviando hacia la inteligencia artificial y otras cosas. Entonces la situación está muy difícil porque lo estamos viendo, pero tampoco tenemos oportunidades buenas para salir en un precio óptimo, por decirlo, bueno, óptimo, por decirlo entre comillas, vamos. No hay oportunidad de momento. Pensaba yo que íbamos a tener una buena oportunidad, rompiendo este hombro cabeza a hombro invertido y subiendo hacia la zona de 75-77, pero no está siendo así y es justo lo contrario, nos estamos yendo hacia abajo y al final no encontramos un buen punto, va pasando el tiempo y las cosas van empeorando cada vez más, porque cuanto más abajo vayamos, hay personas que dicen, no, cuanto más abajo mejor, para comprar más barato. Cuanto más abajo vayamos, más difícil que luego se recupere. La confianza que se está perdiendo en este ciclo es brutal. La confianza que se está perdiendo en Bitcoin. No es como en otros ciclos que todo el mundo estaba deseando que cayese el precio porque estaban seguros de que la adopción iba adelante, iba a subir fuertemente. Es al contrario. Cuanto más caiga ahora, peor. Más claramente se verá que no hay fuerza, porque estamos subiendo en los mercados, no estamos bajando. No es la misma situación que cuando estaba bajando la bolsa y todo el mundo estaba convencido, bueno, cuando la bolsa se dé la vuelta, porque esto es un mercado bajista, Bitcoin se dará la vuelta y subirá muchísimo. Es que la bolsa está subiendo, no está bajando. Y aún así la gente lo ignora. Se piensa que por arte de magia vamos a subir. No sé dónde piensan que va a ir el SP500. No sé si piensan que puede subir esto un 50% más. O sea, el SP500 llegará a un punto en el que se frenará y entraremos en corrección. Y Bitcoin no está aprovechando nada de la subida. Entonces, cuando empiece a bajar realmente el SP500, Bitcoin también va a bajar. Y luego no se va a recuperar tan fácil. Lo estamos demostrando estos últimos días. Que por mucho que sube el SP500, no recupera Bitcoin. Desde el día 21 ha mostrado cierta debilidad
que se ha acentuado en estos últimos días. El día 10 de agosto, hace 4 días, esa vela es horrible para cómo está el resto del mercado. Si hubiésemos tenido una caída del 10% de las bolsas o del 7%, pues se entiende este movimiento, evidentemente. Pero no es eso, es que es justo lo contrario. Es que el SP500 acaba de romper al alza un máximo y ha tenido un rally tremendo desde este punto, recuperándose además de una pérdida de un soporte. Ha tenido un rally del 10% en el corto plazo. Y en ese periodo, con un 10% de subida del SP500, no hemos sido capaces de subir al menos lo mismo. Que Bitcoin nunca ha subido lo mismo que los índices, siempre ha subido más cuando subían. Cuando había un rally de la bolsa, siempre Bitcoin subía más. Y eso ya no se da, ya no existe más. Y no sé si lo vamos a ver otra vez, ¿vale? Así que bueno, yo estoy estos últimos meses asimilando esta situación y buscando un punto decente para salir, pero no lo estamos encontrando de momento. Eh, Así que nada, sigo esperando ese punto. Vamos a ver si, pues, no sé, de casualidad o porque rompemos alguna resistencia importante, hay un movimiento, aunque sea técnico, es que ya no estoy buscando ni fundamentales, estoy buscando aunque sea un movimiento técnico de ruptura de alguna resistencia, para ver si podemos tener un pequeño rally y nos puede dar una zona medianamente decente para poder ir deshaciendo algunas posiciones, ¿vale? Porque ya digo, ahora mismo no se ve nada positivo. No es como otras veces, que es que estabas esperando con entusiasmo que empezase a haber compras de alguna empresa, sabías que iba a pasar. Ahora sabes que no va a pasar. Sabes que las circunstancias son complicadas para las empresas que están comprando Bitcoin y que es muy difícil que vayan a comprar grandes cantidades de Bitcoin. MicroStrategy está endeudada a tipos de interés demasiado altos y aunque recupere la par, yo no veo que MicroStrategy vaya a seguir acumulando fácilmente Bitcoin. Si estás vendiendo ahora estos precios, que son perdiendo dinero desde su coste medio, ¿cómo vas a volver a endeudarte más dentro de un mes, por ejemplo, o lo que sea, para volver a comprar Bitcoin? Si estás haciendo justo ahora la operación contraria, el mercado no te está validando. Entonces, bueno, pues no sé, está la situación de esa manera, entonces no hay mucha visibilidad de que podamos salir de esta circunstancia en el medio largo plazo, ¿vale? Así que bueno, tenemos que intentar darle la vuelta poco a poco nosotros a la situación, porque la situación por sí sola no se va a dar la vuelta, ¿vale? Así que nada, vamos a mirar un poquito las diferentes temporalidades del gráfico. En el gráfico mensual estamos empezando a torcernos la vela. Como veis, podemos entrar fácilmente en terreno negativo si sigue cayendo. De hecho, el gráfico diario ya habéis visto que hemos perdido una línea de tendencia, con lo cual, si nos metemos más abajo, la vela mensual empezará a ser negativa. La vela semanal ya lo es y está envolviendo las dos velas anteriores, con lo cual, si termina así o peor la semana, pues nos podríamos ir hacia la zona de los 59.500, que es el cuerpo de las velas del 22 de junio y del 29 de junio. El gráfico diario, como ya he dicho, ha roto esa línea y lo único que nos salvaría es que en los próximos días se recuperase rápidamente esa línea, pero está difícil porque esa línea cada vez va más arriba y tendría que ser una recuperación muy rápida. Y teniendo todo a favor, no estamos yendo hacia ahí, pues no sé qué más tiene que pasar, que tiene que subir un 10% el SP500 para que Bitcoin suba otra vez a 65.000, porque, a ver, solamente con la subida de ayer ya tendría que haber recuperado. Y no lo ha hecho y nos estamos manteniendo arriba. No es que ha subido ayer y hoy esté cayendo el SP500, ha subido y se ha mantenido ahí arriba. Y sin embargo, Bitcoin pues cae ahora mismo casi un 1%, un 0,92%, y está en una posición bastante fea, porque está a punto de perder el soporte de los 62.800 que tenemos aquí, que nos lo marcan las velas del 1 y 2 de agosto. Y luego tenemos otro soporte aquí
en 62.300 aproximadamente, y si se pierde ese soporte, no hay otro soporte hasta la zona de los 59.900. O sea que pinta feo. Y en el gráfico horario, pues eso, intentos de recuperación que le cuesta como 14 horas para luego en 3 horas volver a caer o en 2 horas volver a caer. Aquí lo vemos, como 14 horas para subir un poquito y en 3 horas para abajo. Otras 14 horas para recuperar otro poco y en 2 horas lo pierde todo. Y aquí lo mismo, otras 10 o 12 horas para que en una hora lo pierdas todo. Esa es la situación en la que estamos. Así es como se está comportando de negativo el mercado, sin que haya nada en estas velas bajistas que tardan 2 3 horas en perder todo lo que habían ganado en 14. No es que haya nada fuera de Bitcoin en el resto de mercados en la bolsa que haya hecho que haya caído en esas 2 horas brutalmente. O sea, es que no hay nada. Si hubiera algo que dices, no, es que justo en esas 2 horas la bolsa ha caído mucho. No, es que no ha pasado nada. Nada. ¿Vale? Simplemente la gente está vendiendo Bitcoin y no hay compras. No hay compras, no hay nada. ¿Vale? Repaso de las altcoins que se están comportando algo mejor que Bitcoin en el corto plazo. Empezamos con Backpack. Está en 0,3824 como veis. Puede caer a apoyarse en la zona de estas líneas todavía. 0,32 sería el siguiente apoyo. Posiblemente 0,26 el más abajo, y ahí creo que sería un buen punto de entrada. Y el resto de altcoins, pues tenemos a AVE que está repitiendo, como podemos ver ahí, prácticamente en una zona de soporte. Cardano rebota un 0,7%, puede ir otra vez hacia la zona de los 305. BGB 0,73% arriba. Ha tenido un buen rally en el corto plazo. Parece que quiere ir hacia la línea de tendencia esta que tenemos aquí dibujada, esta línea verde, en las próximas jornadas. BNB sube un 0,38%, buena pinta técnica. Al final, las altcoins están subiendo contra Bitcoin. Al final está muy débil Bitcoin y está tan débil que aunque las altcoins en dólares tampoco suben mucho, pero como no caen, pues suben en el gráfico contra Bitcoin. Es una cosa tremenda. El mercado ahora mismo está, la verdad es que dándonos unas señales claras de la debilidad que está teniendo Bitcoin, por todos los lados también. Ethereum también sube un 0,19% contra Bitcoin. Ya digo, no es porque suba en dólares, que está por debajo de 1900, es porque Bitcoin baja y las otras no bajan en dólares. O sea, no es que sea que estén ahora súper bien las altcoins, no, tampoco, no es que estén ahí. Pero es que como Bitcoin baja y las altcoins ya no bajan más porque han bajado tanto, que estamos con caídas del 90 y pico por ciento desde sus máximos en dólares, que ya no caen más. Pero no porque estén bien, sino porque, sin más, no caen y ya Bitcoin sigue cayendo y las altcoins se mantienen, ¿no? Em, Solana un 0,12% de subida, también en los últimos días, como veis, viene repuntando contra Bitcoin. Tron sube un 0,95% también, acercándose a la resistencia, que es esa línea de tendencia que tenemos ahí. XRP sube un 0,44%, está apoyada en un soporte clave. Y Zcash se mantiene en la zona de los 0,0077, que bueno, de momento ya decimos, seguramente hasta septiembre más o menos aguantarán esa parte alta, irán distribuyendo seguramente y después caerá posiblemente. Y nada, dejamos ahí Bitcoin en 62.843, cada vez más cerca de perder el soporte ese que tiene ahí en 62.800, con la pinta técnica muy deteriorada desde el día 10. Hemos perdido la posibilidad de hacer esa figura que estaba haciendo. Y bueno, ya digo, no hay ahora mismo nada a lo que agarrarse de momento. Vamos a ver si en los próximos días tenemos em, algo, no sé, lo que sea, aunque sea técnico, un rebote, no sé, algo que nos dé algo de esperanza de que va a superar la resistencia, porque ahora mismo en el corto plazo, ya digo, no se ve. Desde el día 10 hemos perdido totalmente el rumbo, hemos perdido lo poco positivo que estábamos viendo en las últimas jornadas y, y encima lo hemos perdido sin ningún acontecimiento externo que nos fuerce a perderlo. O sea, lo hemos perdido por iniciativa propia. Esto es como
Cuando en tenis se dice un error no forzado, pues es lo que está ocurriendo en Bitcoin ahora mismo, un error no forzado. No ha habido nadie externo que nos haya provocado que nos comportemos tan mal desde el día 10. Porque si hubiera algo externo, dices, bueno, no pasa nada. Ha pasado esto, yo qué sé, algo grave y nos ha hecho comportarnos mal. Es un error eh, no forzado. O sea, forzado, quiero decir, por algo externo. No un error no forzado, como es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Que lo hemos cometido nosotros mismos. Bitcoin está cometiendo ese error, está cayendo y está perdiendo niveles, soportes, ahora mismo, como veis, ya por debajo de 62.800. Y eso que no, pues no está pasando nada como para que caigamos. Y bueno, pues nada más. Simplemente eso. Así que nada, no hay mucho más que comentar. Espero que el vídeo os haya gustado. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.